A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era una familia de aristócratas, como tantas otras. La madre, una marquesa, el padre, un conde. Pero la madre era de severa formación religiosa y de una avaricia maníaca, al punto que dijo estar feliz de haber perdido un hijo para no tener que alimentar una nueva boca. El padre, amante de la cultura, para fastidiar a su mujer y compensar su tacañería, decidió utilizar todo el dinero que le llegaba en comprar libros. Y de esta forma tuvo una de las más poderosas bibliotecas privadas de su época. En ese hogar, ultraconservador, ultrarreligioso, autoritario y traumatizante, creció un niño llamado Giacomo Leopardi. Por suerte, aquel niño encontró que el mejor lugar físico y espiritual de su mansión era la biblioteca de su padre, y allí pasó su infancia este joven que había nacido con deformaciones en la columna y otras complicaciones de salud. Y fue tal su inteligencia y sensibilidad, y fueron tantas las horas dedicadas al mundo de los libros, que a los 17 años dominaba 6 idiomas, y era un erudito en los escritores clásicos en sus respectivas lenguas. Giacomo Leopardi fue considerado poeta del pesimismo y del dolor por su condición física y sus amores frustrados, pero de todas formas, el más grande poeta lírico de la Italia de su tiempo, el que escribió este verso. Escucho los susurros del viento, y me subyugan lo eterno y el presente real, y a través de la inmensidad se ahoga mi pensamiento, y el naufragar me es dulce en este mar. Subyugado por lo eterno, vivió siempre este poeta italiano, que nació un día como hoy, 29 de junio de 1789, en Recanati, donde su nombre es símbolo de luz y poesía. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Titulares. Gobierno aplicará tratado sobre acoso. Leonidas Issa es el nuevo presidente de la CONAIE. Revista científica asegura que la iniciativa COVAX fracasó. Los casos de dengue se disparan en 10 provincias del país. La situación del Hospital Carlos Andrade Marín empeora desde marzo de 2020. Novedades legales. Nuevas normas para la elaboración y presentación del ICT. Recordatorio, obligaciones que deben cumplir en julio. Segmento de opinión, la focalización del subsidio de los combustibles y ciudadanía como veedora de la gestión pública. En política internacional, flaco argumento. Los editoriales serán de César Ulloa, ¿Qué pasa en Quito? Martín Payares, Seguro Sucre era una máquina de corrupción. Ramiro Ruiz, una celda como oficina. Y Miguel Rivadeneira, ¿por qué ganan los populistas? Noticias del día, con Carla Sánchez. Gobierno aplicará tratado sobre acoso. El Ministerio de Trabajo comenzó las acciones para implementar el primer tratado internacional sobre la violencia y el acoso en el mundo laboral. Este acuerdo fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de la cual el Ecuador es parte. La norma proporciona la primera definición de violencia y acoso en el mundo del trabajo por razón de género. Se reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso y prevé un marco común para la acción. Para la implementación de este tratado, el Ministerio dijo que involucrará a empleadores, trabajadores y a la sociedad. La idea es generar de manera efectiva espacios libres de violencia, acoso laboral y discriminación contra las mujeres, garantizar el acceso al trabajo formal e igualdad de condiciones, buscar los canales adecuados para promover la igualdad de género y la inserción al mercado laboral. Leonidas Issa es el nuevo presidente de la CONAIE. Leonidas Issa es el nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Issa representó al movimiento indígena y campesino del Cotopaxi-Mic y logró captar la votación de una parte de los delegados de Costa, de la Sierra y de la Amazonía. Issa alcanzó 821 votos, mientras que María Andrade 287, Marco Guatemal 153, según informó la CONFENAIE. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAIE, informó que Zenaida
Sacama, de la nacionalidad quichua de Pastaza, fue elegida como la nueva vicepresidenta de la CONAIE. Revista científica asegura que la iniciativa COVAX fracasó. The Lancet, una de las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo, lamenta que la iniciativa COVAX ahora solo dependa de los países ricos y de su voluntad para repartir vacunas contra el COVID-19. COVAX fue presentada en abril de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, con el apoyo de la Fundación Gavi y la Coalición para las Innovaciones de la Preparación ante Pandemias, CEPI. El objetivo era ambicioso, pretendía que los países más ricos paguen por adelantado por las candidatas a las vacunas contra el COVID-19 y que las naciones con menos ingresos reciban donaciones para comprar sus propias dosis. De esta forma, los 92 países más pobres del mundo recibirían dosis gratis, pero agrega que el proyecto fracasó porque ahora se basa en la voluntad de los países ricos de compartir sus dosis. La meta principal de COVAX era entregar 2.000 millones de dosis hasta finales de 2021, especialmente a los países más pobres, pero hasta el momento, según datos recopilados por Reuters, han distribuido 90 millones de vacunas. Los casos de dengue se disparan en 10 provincias del país. El 39% de los contagios por dengue detectados en 2021 se concentra en niños de 5 a 14 años. El reporte del Ministerio de Salud Pública alerta sobre lugares que registran la mayor tasa de contagios. Son 10 provincias las que ya superan el promedio nacional de 52 casos por cada 100.000 habitantes. Napo, con 371 casos por cada 100.000 habitantes, tiene la tasa más alta con solo 133.705 habitantes, mientras que Guayas ocupa la 10ª ubicación con una tasa del 88,6 en 4,3 millones de ciudadanos. El pediatra José Andrade explica que si bien la tasa de letalidad del dengue no supera el 1%, comenta que es necesario que las familias tomen precauciones ahora que los niños y adultos mayores pasan gran parte del tiempo en casa debido a la pandemia. Situación del HCAM empeora desde marzo de 2020. El Hospital Carlos Andrade Marín, HCAM de referencia nacional y el más importante de la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, enfrenta los problemas más álgidos en 51 años. Suspensión de las cirugías programadas a los afiliados y jubilados y desabastecimiento de fármacos e insumos médicos. Estos inconvenientes se agudizaron a partir de marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID-19. En ese mes el sanatorio abrió sus puertas a contagiados, por lo que limitó la atención a los pacientes con otras patologías. A eso se le suma la escasez de fármacos. Hasta la fecha el abastecimiento llega al 34%. Es una cifra crítica para el financiamiento del hospital de especialidades. No cuentan con sedantes, relajantes musculares, antibióticos de amplio espectro para tratar infecciones graves como el COVID-19, analgésicos, medicamentos oncohematológicos. Incluso no tienen paracetamol, productos básicos para tratar dolores. En stock solo hay tabletas para profilaxis y algunos analgésicos. Ninguno sirve para cirugías. Por eso hay pacientes que han comprado medicinas e insumos para operaciones. Las familias han gastado más de $1.000 diarios para que sus parientes se operen. Es la situación grave. Para Daniel Rodríguez, experto en administración sanitaria, los problemas se arrastran desde hace más de 3 años y responden a una mala gestión de las autoridades. No se han realizado compras ni se han ejecutado presupuestos de forma adecuada. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Nuevas normas para la elaboración y presentación del ICT. El 14 de junio de 2021 se publicó en el registro oficial la resolución número NAC-DGERCGEC 21-00000030 del Servicio de Rentas Internas, que modifica las normas para la elaboración y presentación del informe de cumplimiento tributario y sus anexos. En lo principal, las modificaciones prescriben lo siguiente: el ICT y sus anexos deben ser presentados en el mes de julio de cada periodo fiscal a través
través de la página web institucional www.sri.gov.es en el portal transnacional SRI en línea. Anteriormente debían ser presentados en las secretarías zonales o provinciales de la institución. 2. En caso de que los sujetos pasivos no hubieran presentado el ICT y sus anexos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, deberán presentarlos a través del canal señalado anteriormente, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. Recordatorio. Obligaciones que deben cumplirse en julio. El mes de julio deberán cumplirse las siguientes obligaciones. Actualización de proyección de gastos personales en el caso de que el trabajador considere que su proyecto de gastos personales será diferente a la originalmente presentada. Podrá entregar a su empleador en los meses de julio o agosto en un nuevo documento para la reliquidación de las facturas de retenciones y que correspondan. Este nuevo documento también podrá ser presentado en cualquier mes del ejercicio fiscal, siempre que los cambios de la proyección obedezcan a un incremento en el sueldo o salario del trabajador con el empleador que efectúa la retención o con los otros empleadores, o cuando los gastos personales proyectados previamente sean superiores a los que efectivamente se estime ejecutar. Obligaciones del origen de las microempresas. Los contribuyentes del régimen impositivo para microempresas en el mes de julio deberán presentar la declaración semestral de IVA, periodo de enero a junio de 2021, salvo que hayan optado por hacerlo de forma mensual. La declaración semestral del ICE, periodo de enero a junio de 2021, salvo que hayan optado por hacerlo de forma mensual. La declaración semestral de impuesto a la renta, periodo de enero a junio de 2021, inclusive cuando el sujeto pasivo hubiere seleccionado la declaración mensual del IVA. Se presentará incluso en los casos en los que el contribuyente no hubiere obtenido ingresos relacionados con el régimen impositivo para microempresas, en cuyo caso la declaración será informativa. La declaración de retenciones del impuesto a la renta, periodo enero a junio de 2021. Se presentará la declaración semestral incluso cuando el contribuyente hubiera calificado como agente de retención o contribuyente especial. Sin embargo, en los casos en los que el contribuyente no hubiere efectuado retenciones, no deberá presentar la respectiva declaración. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. Vamos a tratar lo que se refiere al subsidio de los combustibles. Esta es una política que se tiene que aplicar porque, caso contrario, si va subiendo el precio del barril del petróleo, también van a subir los precios de los combustibles. El Ecuador no se beneficia mayormente de lo que es el incremento del precio del barril del petróleo. Sucede que en la medida que va subiendo el precio del barril del petróleo, si se pone a 80, a 90 dólares el barril, o si llega a 100, los combustibles también se encarecen fuertemente. Como hemos dicho en anteriores ocasiones, el Ecuador importa el 88% de la demanda nacional en GLP, importa el 75% en diésel y más del 60% en gasolinas. Es paradójico, es contradictorio que, siendo el Ecuador un país petrolero, sea al mismo tiempo un importador de los derivados de los hidrocarburos. ¿A qué se debe esto? A la falta de visión de quienes han manejado la industria petrolera, especialmente a partir de los años 90. Falta de visión, falta de inteligencia, ¿ya? Falta de compromiso con el Ecuador, falta de compromiso social con el Ecuador, falta de amor para con el Ecuador. Eso ha hecho de que el Ecuador prefiera importar los derivados y que les beneficia
a determinados grupos económicos que tienen el control, el monopolio de la importación del gas. Es un negocio cautivo, que prácticamente mueve enormes masas de dinero anualmente. Es un negocio prácticamente monopólico, ¿no? En el caso de las importaciones, ¿no? Que en los años 80, en la importación del gas, la empresa Farnes Weed tuvo prácticamente el monopolio de la importación y del almacenamiento de gas en un buque ahí instalado cerca de la isla Puná, que cobraba por hora y diariamente, tenga o no tenga GLP almacenado en sus bodegas. Entonces, ¿a quiénes les ha interesado de que el Ecuador sea importador de combustibles, ya, y sea exportador de materia prima como el petróleo, no industrialice el petróleo, ¿no? Y más bien, en vez de exportar petróleo, exporte derivados? ¿A quienes les ha interesado de que eso no haga el Ecuador? Son a los importadores. Como digo, Farnes Weed, más de una década almacenando gas, ¿no? Y cobrándole al Estado ecuatoriano. Después, en los años 90, ingresó la empresa Trafigura. ¿A quién no le ha interesado de que el Ecuador procese el petróleo? Y en vez de exportar petróleo, exporte derivados. Esa es la empresa Trafigura. Y a quienes en el Ecuador están relacionados con la empresa Trafigura, a quienes representan a la empresa Trafigura. A ellos no les ha interesado de que el Ecuador, por ejemplo, desarrolle la petroquímica, y que actualmente de la petroquímica se derivan, según los ingenieros químicos especializados en la industrialización del petróleo, ellos dicen que se genera actualmente más de 4.000 productos del petróleo a través de su fase de desarrollo, de desarrollar el petróleo bajo una economía de escala de la petroquímica. Al ingeniero Luis Basigalupo yo lo escuché en una intervención en la coalición petrolera, que eso dijo: más de 4.000 productos se generan, y él es una autoridad calificada porque es un ingeniero especializado en refinación de petróleo. Entonces no lo dijo ningún otro profesional, lo dijo él. Por eso yo le doy valor a ese pronunciamiento de él, del ingeniero Luis Basigalupo. Más de 4.000 productos se generan del petróleo a través de la petroquímica. Y eso no ha hecho el Ecuador en 50 años. Y tenemos a la sociedad pobre, cerca del 70% pobre, que la mayor parte de la gente vive del subempleo. Y hay más de 500.000 personas hoy en día que no tienen empleo, que no tienen ingresos, que viven del auxilio de la familia. Muchos jubilados, por ejemplo, están atendiendo a sus hijos que son casados, a sus nietos que son casados. Hay jubilados que distribuyen su pensión jubilar porque sus hijos y sus nietos se quedaron sin trabajo. Sin embargo, no procesamos el crudo. Entonces a ellos les interesa. Luego los años 90, y en este siglo también, nuevamente, manejando este negocio alternándose la empresa Trafigura, la empresa Glencore y otras empresas que tienen el monopolio de la importación de los combustibles. A ellos no les ha interesado de que el Ecuador desarrolle la petroquímica, de que el Ecuador procese el petróleo y obtenga derivados para abastecer el mercado interno. A ellos no les ha interesado. A ellos no les ha interesado, por ejemplo, que se le procesa el crudo, sino venderlo al crudo en calidad de materia prima, ganándose enormes porcentajes, ¿no?, en la exportación del crudo, porque le aplican un fuerte castigo. Hubo un caso que en el año 2008, en julio del 2008, por ejemplo, el crudo de Napo, que es un crudo pesado, tuvo un castigo de $26 por barril. Ya. Pero claro, quienes han sido ministros de Estado y gerentes y presidentes de Petroecuador en los años 80, gerentes de CEPE, bueno, ellos nunca le dijeron al país su visión de cómo manejar el petróleo. Ellos no le dijeron talentosamente qué es lo que hay que hacer con el petróleo. No, dejaron que la industria se vaya deteriorando y la vayan controlando determinados grupos. El Ecuador ha importado en combustibles algunos años $4.000 millones en el gobierno de Correa. En el gobierno de Correa importaron productos por $5.000 millones anuales. Llegaron a importar más de $6.000 millones anuales.
En el periodo 2007 al 2020, las importaciones solo en 3 productos de diésel, de gasolina y gas se han importado más de 50.000 millones de dólares, sumando las importaciones que se dieron en el gobierno de Correa como en el gobierno de Moreno. Por lo tanto, la focalización de los combustibles es una política que se debe implementar, porque esa focalización no va en beneficio del transportista, esa política va en beneficio de la gente pobre. En el año 2019, 4.411.000 personas tenían un ingreso mensual de $87, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC. Y 1.600.000 personas en el año 2019 tenían un ingreso mensual de $47. Con el año de la pandemia, con el año 2020, se incrementó el número de pobres en el Ecuador. Entonces seguramente ya no son pues los 4.411.000 que en el año 2019 tenían un ingreso de $87 mensuales. Seguramente serán más, a lo mejor son 5 millones. Entonces ya no serán el 1.600.000 personas que en el 2019 tenían un ingreso de $47 mensuales, serán más, porque la pandemia afectó la economía de la gente. Entonces, en el año 2020, esos datos seguramente el INEP ya los tiene actualizados, y de los que va el 2021 también. Pero el Ecuador ha tenido mucha riqueza. Lo que pasa es que nuestros gobernantes y quienes han manejado el petróleo no han sido, con las excepciones del caso, yo siempre aclaro, con las excepciones del caso, no han sido personas talentosas, con visión y que tengan compromiso con el país para desarrollar la industria petrolera, hacerlo de manera eficiente, de manera eficaz, ¿no? Y con tecnología de punta, a sacarle mayor provecho al petróleo, bajo 2 categorías, bajo una economía de escala, que le permita al Estado ecuatoriano manejar con eficiencia la exploración, la explotación, el transporte y el almacenamiento, la industrialización y la comercialización del petróleo y sus derivados. Y el segundo criterio, desarrollar la industria petrolera bajo una economía de escala que comprende estas fases que acabo de mencionar, pero también ir a la petroquímica. Entonces, lamentablemente el Ecuador no tuvo esa visión. Corea del Sur, sin ser un país que tiene un barril de petróleo en el subsuelo, sin embargo, compra el petróleo, lo lleva a la petroquímica y procesa más de 1 millón de barriles de petróleo por día. Singapur, sin tener un solo barril de petróleo en el subsuelo, hace 3 o 4 años procesaba más de 500.000 barriles por día. Abastece su mercado interno con los derivados de petróleo, con los recursos de la petroquímica y luego exporta. Esa es una visión enorme de sus pueblos y de quienes las han gobernado. Lo mismo Japón. Japón tiene más de 20 refinerías, y no tiene petróleo en el subsuelo, compra el petróleo, pero claro, con la inteligencia de los japoneses, ¿no? Lo llevan al petróleo hacia la petroquímica. Entonces para el Ecuador no desarrolló a esta industria a ese nivel, no la desarrolló, y claro, Dios y la naturaleza seguramente estarán enojados con quienes han gobernado este país, que no han sabido aprovechar esa riqueza que nos dio en el subsuelo amazónico, ¿ya? Y que el Ecuador, al tener petróleo, es otra la categoría, significa que tiene un nivel de competitividad mucho mejor de los países que no tienen petróleo. Entonces la economía competitiva, ¿ya?, a través de la industria petrolera, el Ecuador tampoco la desarrolló, y que bien la pudo desarrollar para abastecer, por ejemplo, con productos, ¿no?, a los mercados de Centroamérica, también a Chile, con Paraguay y con Uruguay, y con el propio Perú, pero el Ecuador no tuvo esa visión. Eso es lo grave. Entonces el tema que nosotros le estamos diciendo al gobierno nacional es de que hay que ir a la focalización del subsidio, porque ese subsidio va en beneficio de los pobres, no de los transportistas. Nosotros le enviamos con fecha lunes 21 de junio del presente año
una comunicación al presidente Guillermo Lasso Mendoza y también a la presidenta de la Asamblea Nacional, a la abogada Guadalupe Llori Abarca, y le enviamos con copia de esta propuesta al señor economista César Monge, ministro de Gobierno, al ingeniero Homero Castañer Jaramillo, ministro de Gobernabilidad, al ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, ministro de Transporte y Obras Públicas, al asambleísta Fernando Villavicencio Valencia, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, al asambleísta Daniel Novoa, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico y Productivo y de la Microempresa, al asambleísta Mireya Pazmiño, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario, su regulación y control de la Asamblea Nacional, al asambleísta Washington Varela, presidente de la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales. ¿Saben cuándo enviamos el oficio? 21 de junio. 21 de julio del 2021. Hoy estamos hablando este martes ya de martes 29 de junio y no hemos recibido una sola llamada. Y aquí les adjuntamos de manera fundamentada de que los decretos ejecutivos que impulsó el gobierno del señor Lenín Moreno Garcés, los decretos ejecutivos 1054, 1158 y 1183 son inconstitucionales, porque viola la Constitución de la República y la Ley de Hidrocarburos. ¿Por qué violan? Porque el gobierno del presidente Moreno, a través de estos decretos ejecutivos, incluyó dos conceptos que no están en la Ley de Hidrocarburos: de que la comercialización de los hidrocarburos se realizará a precios de mercado. Eso no existe y está en los decretos, así como también menciona los decretos de que cada actor de la cadena de comercialización de los combustibles sean los que definan sean los que definan los precios de los combustibles a partir del terminal hacia el consumidor, hacia las estaciones de servicio. Eso no dice la Ley de Hidrocarburos, porque el hacer eso significa que los comercializadores se convierten en juez y parte, cuando ellos deben ser regulados. ¿Por qué? Porque son operadores de la comercialización y distribución de los combustibles y ellos no pueden ser juez y parte. Por eso es correcto la convocatoria del señor doctor René Ortiz Durán a juicio político a la Asamblea Nacional, porque hay violación de la Constitución y la Ley de Hidrocarburos en estos decretos 1054, 1158 y 1183. Muchas gracias. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar semana a semana aquí en los noticieros de Telesucesos. Ustedes diariamente están informados, saben lo que pasa tanto en la ciudad, en el país y el mundo. Hoy queremos hablar y reiterar el tema de la salud en el Ecuador. Hemos visto cómo el señor vicepresidente, el señor Borrero, ha visitado los hospitales vinculados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y él mismo dice, si al vicepresidente le tratan tan mal, ¿cómo tratarán a los pacientes? Por eso es hora de que todos nosotros, quienes somos afiliados, quienes necesitamos que la salud funcione, todos los ecuatorianos necesitamos que la salud funcione. La vacunación avanza, sí, pero ¿qué pasa con los otros problemas de salud? Vemos que hay problemas de dengue en la costa ecuatoriana, vemos que hay una serie de elementos que nos hacen falta. Por lo tanto, ayudemos a las autoridades a mirar, a denunciar, a ver qué está funcionando y qué no está funcionando. Es hora de que cada ecuatoriano y ecuatoriana, hombres y mujeres, sepamos y podamos evaluar lo que está pasando. Uno es salud, otro es educación, otro es tema vialidad. ¿Cuáles son los servicios por los cuales y de los cuales nosotros nos servimos, son necesarios para el diario vivir? Hablamos de salud, hablamos de educación, podemos hablar en el mundo actual también de conectividad, cómo generar alertas, alarmas y dar a conocer lo que está pasando en el país. Es hora de que cada uno de nosotros sepamos empoderarnos, trabajar en ello, proteger lo que tenemos, porque tampoco es lógico desperdiciar si tenemos los servicios, pero también generar alertas para garantizar que estos duren más tiempo y puedan ayudarnos a lo largo de los años. Y también siempre ser veedores. En esta semana en Enfoques entrevistamos a la activista Jessica Jaramillo, quien con su fundación generó una veeduría al municipio y a la alcaldía de la ciudad capital. Por favor, seamos también veedores de lo que está pasando con la figura del alcalde, con la figura del Consejo Metropolitano, del Distrito Metropolitano de Quito, para que se cumpla la normativa, sean respetuosos de la ley, haya transparencia y los fondos públicos, que son de todos, se inviertan
para todos y no faciliten a ninguna persona de manera particular. Así es que, por favor, seamos responsables, estemos pendientes de lo que pasa, generemos alertas y entre todos consigamos que vivamos en un país y en una ciudad mucho más cuidadosas de sus recursos y que exijan a las autoridades mayor cumplimiento. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticiero de Telesucesos y en otros espacios que tenemos aquí, Enfoques y Verde 2.0. Estaremos con ustedes en los próximos días. Global Hoy con Alan Carter. El canciller cubano acaba de realizar unas declaraciones realmente patéticas. Aduce el canciller que el grave resurgimiento en lo que él denomina migración irregular se origina en que no se cumple un compromiso del gobierno norteamericano de brindar 20,000 visas a favor de ciudadanos cubanos para que puedan migrar de manera ordenada. Nos hallamos ante una declaración que es de una fragilidad que asombra. Ningún país del mundo tiene ninguna obligación de extender visas de migrante legal a nacionales de otro país. La concesión de residencia legal es una decisión exclusiva del Estado receptor, como debería conocer un diplomático y mucho más un canciller. Como es lógico colegir, la declaración se inscribe dentro del repetitivo y desgastado discurso de la responsabilización de todos los males a otros, de preferencia al imperialismo yanqui. Con esta muletilla se pretende explicar y justificar todos los fracasos propios, victimizándose bajo el amplio manto de la maldad ajena. La migración irregular de la que habla el canciller es un eufemismo para definir la fuga de miles de ciudadanos cubanos de la enorme prisión colectiva en que la dictadura cubana ha convertido a Cuba. Esa gente evidentemente no se ha decidido escapar de un país de agradable pasar, de un medio donde sus necesidades básicas están cubiertas, donde la revolución ha logrado para su pueblo unos niveles de vida y de satisfacción personal superiores a las del decadente y miserable mundo capitalista y liberal. ¿A quién creen estar tomando el pelo? Que tantos miles de cubanos se lancen al mar en unas balsas absolutamente precarias en las que se juegan la vida para cruzar el estrecho que separa a Cuba de la Florida, lo único que demuestra es el grado de desesperación de un pueblo que no resiste más la miseria que le ha sido impuesta por un régimen fracasado y de absoluta opresión. Como en toda dictadura, el mayor éxito radica en lograr que la gente, ante la desesperanza, opte por huir antes que por luchar, pues el terror y la delación, instaurados como argumento y eje central del régimen, les han convencido, y con razón, que las posibilidades de morir a manos de los encargados de la represión o de ser encarcelados en condiciones inhumanas, con vejaciones y torturas incluidas, sin ninguna posibilidad de asistencia legal, inútil por otra parte, al estar el sistema de justicia subordinado y alineado al gobierno, son casi certezas. Que miles de cubanos abandonen aún lo poco que puedan tener para escapar a otros países americanos y desde ellos buscar la manera, con unos riesgos aterradores, de cruzar Centroamérica y México, poniéndose en manos de despiadados traficantes de seres humanos para llegar a Estados Unidos, debería ser un mensaje lo suficientemente contundente como para que, hasta en un régimen como el cubano, se den pasos para salir del desastre al que han llevado a su país y a su gente. Que en lugar de eso busque engatusar a otros países para que adopten unas políticas sociales y económicas como las que han sumido a Cuba en la miseria en que se halla ya por 60 años, es una acción de mala fe infame. Lo que han logrado hacer con Venezuela, uno de los países potencialmente más ricos del mundo, es imperdonable.
Esos millones de migrantes que se acercan ya a 5 y que han debido, al igual que tantos cubanos antes, emprender el duro camino del exilio, ¿culparán de su situación al imperio o a sus gobernantes rapaces e incapaces? Si nos guiamos por el destino que eligen, parecería no haber lugar a dudas. No se ha escuchado, al menos de lo que yo conozca, que varios miles de venezolanos estén lanzándose al mar para buscar su futuro en la próspera Cuba. De lo que se sabe, cuando logran embarcar, su destino lo buscan en Aruba o en Curazao. Y los que escapan por tierra, dudo mucho que busquen su futuro en Perú tras las últimas elecciones, o en una Argentina que parece haber adoptado el mismo camino cubano al fracaso y al desastre, y que ha logrado en muy corto tiempo alcanzar muy respetables niveles de pobreza y desnutrición en el país que producía grano y carne suficientes para alimentar a buena parte de Europa. Lo que sin duda han hecho muy bien es crear una mitología y un relato efectivos en torno a los más innobles rasgos de la gente, como son la envidia, la revancha y el resentimiento. Los han sembrado a raudales y los han regado con la indolencia de unas hélices obtusas. Su cosecha se está levantando y no puede ser otra que la ya obtenida en Cuba y Venezuela. Una pobreza del 90% o más de la población y millones de personas lanzadas a un exilio terrible para que otros países se hagan cargo de su fracaso. Como van las cosas, el destino que está escogiendo Latinoamérica es el del atraso, la pobreza y la tiranía, todo bajo el vacío y falaz discurso de la igualdad mal entendida, pero muy bien vendida dentro del contexto antes mencionado. Así que no, señor canciller, habemos algunos que aún no tragamos ruedas de molino, ni aceptamos argumentos tan deleznables como el por usted formulado para justificar el fracaso de su gobierno. Observe lo que ha logrado buena parte de Asia al adoptar en serio un modelo de libertad económica. Hace 60 años, China estaba sumida en una miseria similar a la de Cuba hoy. Fíjese cómo ha cambiado. ¿Qué decir de Singapur o Surcorea? Qué pena que su régimen haya optado por el triste camino y destino de la otra Corea, la de la dinastía Kim, tan cara, seguramente por lo de dinastía, a los hermanos Castro, gestores y actores centrales del drama de Cuba. Sigan nomás culpando al imperio, al capitalismo, al liberalismo, por los males que ustedes han traído a su pueblo, pero por favor, no busquen infligir a otros países el daño y el dolor que han traído al suyo. Es de una pobreza de espíritu abrumadora el desear su mal a otros. Muchas gracias. Editorial. ¿Qué pasa en Quito? Por César Ulloa, de Diario La Hora. Desidia, impavidez, temor, cansancio, es todo junto. La población que vive en Quito atraviesa una fatiga acumulada y no es para menos, pues la factura resultó más costosa de lo que podíamos imaginar. Después de 3 administraciones municipales malas, el vacío de gobernabilidad es demasiado evidente. Nadie quiere hacerse cargo de nada y las autoridades creen que su presencia en las redes sociales resuelve los problemas. Cuidado nos quedemos atrapados en el TikTok que confunde equivocadamente el video casero con decisiones contundentes. El proceso de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda es la expresión de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que intentan restaurar el tejido social, pero no es suficiente sin que ello desmerezca lo que han provocado. La ciudad no tiene un proyecto. Parece que los capitalinos nos movemos a causa de un raro autoritarismo a donde nos lleven las aguas porque no hay capitán ni tampoco tripulación eficiente. Me refiero a la estructura municipal que nos demuestra todos los días que no está a la altura de los retos y desafíos contemporáneos. Hay que tomar 3 tipos de medidas urgentes, de mediano plazo y de largo aliento. La más inmediata es la constitución de un pacto
por la unidad de Quito, que tenga como principio la lucha contra la corrupción y la impunidad. La segunda es la conformación de un gabinete ciudadano que acompañe los últimos 23 meses a esta administración municipal frágil, desordenada y de disputas absurdas. El tercer momento es la constitución de mesas temáticas que nos permitan construir un plan de rescate y proyección en participación plural, ética, técnica y democrática. Un grupo de ciudadanos y empezamos la tarea. Súmate. La capital debe salir de la unidad de cuidados intensivos, pero eso depende del ánimo que tengamos para superar el mal trago. No más polarización, peor aún fragmentación, más gente probada de los distintos cargos de la administración y decidida a trabajar en el beneficio del colectivo. No es el momento para disputar protagonismo, cuando sí de guiar acciones y trabajo colaborativo con eficiencia y transparencia. César Ulloa, La Hora. Seguros Sucre era una máquina de corrupción. Martín Pallares, 4 pelagatos. En el más reciente balance de Seguros Sucre de mayo de 2021 aparece la cifra de las utilidades que tenía esa empresa hasta poco antes de que el presidente Guillermo Lasso anunciara su liquidación. 0. Y un renglón arriba de ese 0 aparecen las cifras de sus pérdidas acumuladas, $15.835.633. Lo insólito de todo esto es que esas cifras son de una compañía que no tiene competencia, pues las empresas públicas tuvieron que asegurar sus bienes ahí por obligación y sin que pudieran siquiera cotizar precios de pólizas con otros oferentes. En otras palabras, si Seguros Sucre tuvo utilidades como si las tuvo hasta el 2019, fue a costa de las condiciones onerosas en que tuvieron que pagar las empresas del Estado por sus pólizas. Empresas que, como se verá más adelante, perdieron decenas y hasta cientos de millones de dólares porque Sucre no cubrió los siniestros que sufrieron, especialmente durante el terremoto de abril del 2016. Las cifras sobre utilidades o pérdidas en los balances de Seguros Sucre son irrelevantes. Apenas sirven para tapar la boca a quienes protestaron por la liquidación, argumentando que la empresa producía ingresos para el Estado y que por esa razón es buena para el pueblo ecuatoriano. Lo más relevante es que se ha descubierto que Seguros Sucre fue una operación de desvío de fondos y corrupción de la que se supo durante muchos años y que se destapó cuando la justicia de los Estados Unidos apresó y condenó a uno de sus directivos, Juan Rivas Domenech, quien fue asesor personal de Correa para el tema de seguros. Rivas Domenech cayó en la Florida y fue condenado a 4 años de cárcel porque había utilizado el sistema financiero de los Estados Unidos para lavar algo más de $5 millones. Pero eso es apenas una parte de la corrupción que generó Sucre, porque es la que tuvo relación con el sistema financiero de los Estados Unidos. Rivas Domenech desvió otros $5 millones más a Suiza y Panamá, dice el ex asambleísta Galo Lara, el primero en denunciar el esquema. En realidad, Sucre ha sido una de las fuentes de enriquecimiento ilícito más grandes de la historia del país, cuyo mecanismo era cobrar las pólizas de las empresas del Estado, pero no reasegurar sus bienes o solo reasegurar una parte de ellos. Si, por ejemplo, la empresa pagaba 120, 100 iban, en el mejor de los casos, a la reaseguradora y 20 a alguna cuenta. Este sistema fraudulento se evidenció en julio de 2018, cuando Edison Garzón, entonces gerente de las empresas públicas, envió una carta al presidente Lenín Moreno en que informaba que Sucre no había liquidado alrededor de $232 millones por siniestros en las empresas públicas. $25.595.000 de los cuales correspondían a los daños producidos por el terremoto. La explicación era muy sencilla. Sucre no tenía con qué responder porque no había reasegurado esos bienes que las empresas estatales sí habían asegurado, porque una parte del dinero se había desviado. El negocio fue de tales dimensiones que un alto ejecutivo de una empresa privada de seguros calcula que con este sistema se desviaron
anualmente alrededor de 200 millones de dólares. Es decir, durante al menos 10 años, algunas personas debieron haber acumulado ilegalmente una enorme cantidad de dinero. El esquema correísta de los seguros públicos nació el 28 de agosto de 2007. Correa expidió el Acuerdo 122, mediante el cual se incorporó a la Presidencia de la República la Unidad Técnica de Asesoramiento en Materias de Seguro, a la que se le dio la facultad de nombrar lo que ahí se llamó asesores productores de seguros, que eran quienes gestionaban los negocios con las reaseguradoras. La unidad reportaba a la Secretaría de la Administración, cuyo jefe era entonces Vinicio Alvarado, sostienen las fuentes consultadas. Desde la unidad, y en coordinación con los gerentes de Sucre, se llamaba a ciertas reaseguradoras que no eran serias ni importantes y se negociaba las comisiones. Luego, esas comisiones se distribuían entre quienes participaban del esquema. Las más de las veces, esas reaseguradoras, como las que entregaron comisiones a Rivas, no eran capaces de asumir sus responsabilidades y por eso Sucre o no pagaba o demoraba en pagar las remediaciones que se había comprometido. Como en el esquema participaron altos funcionarios del gobierno, cuando Sucre incumplía con alguna empresa pública, el Estado ponía el dinero. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en 2015 con el avión de TAME, que se accidentó en la pista del aeropuerto de Cuenca. TAME lo había asegurado por 27 millones. Sucre pagó 20 millones porque no tenía más. TAME puso el resto. Hay algunos ejemplos más que demuestran que este sistema terminaba perjudicando a las empresas del Estado y no beneficiándolas, como sostienen los críticos de la liquidación. Por ejemplo, la Corporación Financiera Nacional de Electricidad, CENEL, no recibe, hasta la fecha, los 39 millones de dólares que el Tribunal Contencioso Administrativo del Guayas condenó a pagar a Sucre por los siniestros ocurridos en el terremoto del 2016, según informaron a esa entidad, o esa entidad informó a 4 Pelagatos. Con el BIES hay una historia parecida. De una deuda de 61.8 millones que tenía durante años con ese banco del IES, apenas logró pagar 21.3 en septiembre de 2019. Según una nota de periodismo de investigación, Sucre adeuda a Petroecuador 32 millones. Originalmente apenas eran 6 millones. Alrededor de Seguro Sucre funcionó una compleja e inmensa red de funcionarios e intereses que permitió que no haya sido nunca investigada ni intervenida. Durante el gobierno de Moreno se puso como presidente del directorio a alguien que no tenía la más mínima información ni conocimiento del tema de los seguros, Diego Guzmán, amigo muy cercano del presidente. De no haber sido por la justicia de los Estados Unidos que apresó a Rivas Domenech, probablemente ningún funcionario que pasó por esa empresa hubiera sido investigado. Según expertos con los que conversó 4 Pelagatos, la única forma de determinar todo lo que ocurrió en Seguro Sucre y de conocer las responsabilidades de los ejecutivos que la manejaron durante el gobierno de Correa y de Moreno es contratando una auditoría forense internacional que no tenga compromisos ni relaciones con sectores involucrados en el tema. Solo ahí, dicen, se podrá conocer la ruta del dinero y establecer quién se enriqueció con este esquema. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Una celda como oficina, por Ramiro Ruiz. El día martes 19 de abril de 2019, la Asamblea Nacional del Ecuador posesionó a Freddy Carrión Intriago como defensor del pueblo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio convocó a concurso de merecimientos y oposición. A excepción del voto de Julio César Trujillo, Carrión fue seleccionado como el nuevo titular de la Institución Nacional de los Derechos Humanos del Ecuador. Carrión Intriago nació en Loja, estudió en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, obtuvo los títulos de licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y doctor en Jurisprudencia. 2 diplomados superiores, uno en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y otro en Altos Estudios Internacionales en la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid. Recibió una beca del gobierno español para cursar su maestría en Estudios Políticos Aplicados en la Fundación Internacional Ibero-América de Administración y Políticas Públicas FIEP.
Recibió en diciembre de 2018 la condecoración Manuela Cañizares del municipio de Quito, secretario y miembro del directorio de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional para atender a los casos de personas desaparecidas. Apreciable hoja de vida. ¿Dónde se perdió Freddy Carrión? Cambió su vida asegurada y un trabajo respetable por los placeres líquidos y la violencia que escandalizaron al país frente al mundo. Avergonzó la dignidad, deshonró su nombre y su organismo protector de los ecuatorianos. En su posición como defensor del pueblo, dijo que será un impulso y colaboración absoluta de la lucha contra la corrupción, toda vez de la institución que forma parte de la función de transparencia y control social. El ex defensor del pueblo fue detenido por presunto abuso y violencia contra una mujer, pero antes de su detención ya tenía antecedentes criminales. A finales de 2017, su pareja Priscila y madre de 3 hijos lo demandó por golpearla y humillarla constantemente. Enfrentó un juicio penal que cambió a favor de Carrión. Fue absuelto. Freddy Carrión está recluido en la cárcel 4 de Quito desde el 17 de mayo. Gozó de una noche de abundante licor, baile y violencia en una fiesta clandestina en pleno toque de queda. Bebió con el placer en el departamento de su amigo el médico Mauro Falconi, exministro de Salud, en marzo de 2021. Ahora es suficiente una celda de la cárcel como si fuera una oficina, estrecha, lúgubre y fría. O tal vez con un colchón de sueño celestial en una mesa cómoda, televisor plasma y conectada a internet para ver series, películas y documentales, y si es fanático de la Copa América, acompañado de una canasta de cerveza. Las celdas pobres y mediosos son destinadas a los presos pobretes, encerrados quizá muchos años y sin sentencia. Los presos acomodados de solapa planchada utilizan la celda como oficina de lujo. Una de ellas maneja Freddy Carrión. Zoida Rivera asumió el cargo de Carrión el 18 de mayo de 2021, mientras Carrión cumplía prisión preventiva y le investigaban por aparente abuso sexual. Freddy Carrión, con el poder político que le facilita la oficina de la cárcel 4, cesó a Zoida Rivera de sus funciones como vicedefensora y defensora subrogante. Nombró a Tania Castillo, actual delegada provincial del Carchi, como vicedefensora. Solicitó licencia de 20 días que terminaron el pasado 17 de junio. No contento todavía con estos procedimientos, Carrión señaló que por motivos de fuerza mayor que son de conocimiento público, hará uso de sus vacaciones y de ausencia temporal. ¿Tiene validez el abuso y la burla a las leyes? A los funcionarios descompuestos les interesa exclusivamente los privilegios. Extortizan, amenazan, maltratan, mienten, no son responsables ni leales a la convivencia y al respeto mutuo. El país siente vergüenza de estos funcionarios. No se puede tolerar a esta calaña de burócratas porque los ecuatorianos no pertenecen a la mafia. Esperemos que la justicia termine con esta película de horror. Por Ramiro Ruiz. ¿Por qué ganan los populistas? Por Miguel Rivadeneira, del Comercio. Los resultados electorales en la región reflejan las falencias estructurales internas que las élites en todos los campos no quieren ver. Alarman la violencia, la destrucción y el caos que generan, pero si bien eso es condenable, solo se analizan los efectos de estos fenómenos sociales y no se profundizan ni se buscan soluciones a sus causas, entre ellas la inequidad, la pobreza extrema, la insalubridad, la falta de educación. De estos problemas sociales se han profundizado por la crisis económica, la corrupción, la crisis de valores, la pandemia, el crimen organizado, los dineros del narcotráfico. Se sirven los extremistas que quieren a como dé lugar llegar al poder o recuperarlo, quienes perdieron, por la vía de las elecciones o por el desbaratamiento institucional y derrocamiento de los gobiernos. El primer problema representa la falta de educación de los pueblos que no valoran la democracia y el respeto a las libertades. Quieren vivir como Venezuela, Nicaragua, Cuba. A los populistas no les conviene que mejoren sus conocimientos, quieren mantenerles en la ignorancia y con ello seguir engañando a los electorados. Si no cambia y mejora la calidad de la educación, si no se impulsa el proceso incluyente, difícilmente se lograrán avances de un desarrollo sostenido como han hecho otras naciones. El tejido social se destruye por la pobreza extrema que ha aumentado por las inequidades. La clase política, salvo excepciones, ha decepcionado, genera desencanto, descontento y desconfianza.
confianza, repite mentiras, engaños, doble discurso y doble moral, hace con penadas a base de sus intereses personales y de grupo y se acostumbró a la corrupción. En democracia son necesarias las organizaciones políticas, pero han sido irresponsables e ineficaces de izquierda y de derecha para hacer las grandes transformaciones en forma pacífica. Uno de los mecanismos de soluciones y las acuciantes demandas de las poblaciones son los gobiernos locales, pero aquí la gran mayoría de 221 municipios no ha podido solucionar por décadas los problemas básicos: salubridad, agua potable, alcantarillado, recolección de basura, pese a los recursos que reciben y donde no existe calidad del gasto. Se requiere mayor entendimiento, conciencia y compromiso de las élites económicas. Tienen legítimo derecho a marginarse utilidades en sus negocios, pero sin exageraciones. No es posible que en Chile el 1% de la población acumule el 80% de la riqueza, y eso se repite en otros países. La estabilidad de grandes empresas en el mundo desarrollado se refleja en ganancias moderadas, pero estables, que les han mantenido en el tiempo. El fundamental que termine la tramposa evisión y elusión del pago de impuestos de una parte de las empresas. ¿Dónde quedó la responsabilidad social? Las deudas siguen pendientes y la violencia acecha. Por Miguel Rivadeneira, El Comercio. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.